De Jesús. Bendiciones, mi nombre es Julio César Triana, vivo en la ciudad de Barranquilla, actualmente sirvo como pastor principal de la Iglesia Lugar del Espíritu Santo desde el año 2006. Ha sido una tremenda bendición. Un saludo muy especial para la pastora Nancy Salón. Estas dos materias que he podido estudiar con ella han sido de mucha bendición. Han traído mucha claridad y mucha bendición a mi vida. En esta clase aprendí que como base principal que la iglesia no trae a la gente, no alcanza al perdido. La iglesia lo forma, lo estructura, lo educa a través de diferentes mensajes en la predicación, en los diferentes servicios y de las diferentes estructuras que tiene cada iglesia para formar a sus líderes. Que la evangelización se hace desde la obra personal de cada creyente, cada aquel que ha sido hecho discípulo del Señor y que lo hace desde su propio testimonio, desde su propia vida personal, de lo que Dios ha hecho en su vida. Usa como base su propio testimonio y describe ese trasfondo de donde Dios lo encontró, la forma, la experiencia que tuvo al conocer a Jesús y de lo que ahora está experimentando, de ese presente que ahora vive cada persona que ha conocido al Señor y cómo ha experimentado un cambio en su vida. En mi caso, conocí al Señor a los 32 años más o menos, hace 31 años más o menos, y ha sido una tremenda bendición. El Señor me alcanzó porque estábamos teniendo muchas dificultades. Conocí el alcohol desde muy joven, el alcohol me llevó al adulterio y tuvimos muchas dificultades, así que a los 31, 32 años estábamos a punto de separarnos con mi esposa. En ese momento el Señor llegó a nuestra vida. Ella fue la primera que fue a la iglesia y yo comencé a ir. Yo comencé allí, esa era mi condición, alcohol, adulterio. Me había ido muy bien económicamente, profesionalmente había logrado fundar una empresa con un hermano y nos había ido excelente, pero familiarmente estábamos con muchas dificultades, nuestro matrimonio estaba a punto de destruirse. Y en ese momento que mi esposa llegó a la iglesia y conoció al Señor, yo noté que las dificultades y las discusiones comenzaron a menguar y a acabarse, casi que a desaparecer, pero no era que yo había cambiado, yo estaba en la misma condición. Entonces ella me pidió que la acompañara y comencé a acompañarla y a ir a la iglesia y en algún momento me di cuenta que ya había transcurrido un año y que paulatinamente me había alejado de la bebida, que Dios había hecho una obra en mi vida. Sin embargo, seguía con algunas luchas hasta que en un servicio, recuerdo que fue un viernes en la noche, se fue la luz. Había en la época de los razonamientos acá en Colombia y se fue la luz y entonces el pastor pidió que continuáramos cantando, así sin luz y todas oscuras. Seguimos cantando y adorando y todos sentimos como esa libertad de que nadie nos está viendo y entonces comenzamos a levantar la voz y fue una tremenda bendición. Ese día fui tocado por el Espíritu Santo, conocí la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Fue una tremenda bendición. Desde ahí comencé a experimentar un cambio tremendo. El resultado es lo que hoy somos. Dios llegó a nuestra vida, nuestros hijos sirven, nosotros pastoreamos la obra. Ha sido una tremenda bendición. Creo que si no hubiésemos dejado que el Señor entrara a nuestra casa, nuestro matrimonio ya no existiría. Así que esta es una buena base para predicar. Aprendimos también que se debe predicar sobre las 4 leyes espirituales para la predicación. Y es que la primera es que Dios ama, Dios nos ama y Dios ama al hombre incondicionalmente. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al hombre, al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la base fundamental para toda predicación es el amor de Dios. Dios ama al pecador,
Dios no ama el pecado, pero ama el pecador. El segundo eje espiritual, o la segunda ley espiritual, es que el hombre es pecador y está apartado de Dios y necesita restaurarse con Dios, necesita conocer a Dios. Si el hombre no se aparta del pecado, es imposible que experimente esa libertad y el amor de Dios a su vida y conocer el plan que Dios tiene para su propia vida. En tercer lugar, también aprendimos que Jesucristo, en la tercera ley, Jesucristo es la vida y que Él dio su vida en la cruz del Calvario para redimirnos y para salvarnos. Que Él es la provisión, el único puente entre Dios y los hombres es el Señor. En Juan capítulo 14, versículo 6, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. La única manera que el hombre pueda experimentar una libertad y conocer el verdadero amor de Dios es a través de la persona de Jesús. Y ahí descubre el plan que Dios tiene para su vida. En cuarto lugar, es que en Jesús, como Señor y Salvador de vida, comenzamos a experimentar ese amor incondicional de Dios. Y vamos viendo cómo Dios revela ese plan para nuestra vida, para la vida de cada uno. Conocemos cómo Dios tiene ese propósito para la vida de cada uno. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, el Señor le dijo a Jeremías: yo sé los planes que tengo para ustedes, y son planes de bien y no son planes de mal. Pero solo a través de tener un encuentro personal con el Señor es que podemos comenzar a experimentar ese verdadero amor de Dios y conocer el verdadero plan de Dios para nosotros, que es de vida y no es de muerte. Esta clase fue una bendición para nosotros, porque también vi que la pastora enseñó a describir a través de iconos esas cuatro leyes cuatro leyes espirituales para la evangelización. Aprendí también que la importancia de la evangelización es la base fundamental para que la iglesia se desarrolle. Que evangelizar no se debe hacer solo con la intención de hacer crecer la iglesia. La evangelización, o la primera base de la evangelización, es el amor por las almas, rescatar al perdido, alcanzarlo, así como nosotros fuimos alcanzados. Alguien le habló a mi esposa y le compartió el Señor. Perdón. Y eso fue una tremenda bendición para nosotros. Muchos necesitan conocer a través de nosotros ese plan de salvación. La clase de hoy fue una tremenda bendición. Aprendimos cosas fundamentales. Aprendimos, por ejemplo, que todos podemos, absolutamente todos podemos hacer esta obra de evangelismo, porque todos fuimos capacitados. En Mateo capítulo 28 dice que, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Así que todos estamos capacitados para hacer este trabajo, que también lo podemos hacer de todo lugar, en la cuadra, en el barrio, con los amigos, con los familiares, tratando, eso sí, de alcanzar primero a los de la casa. La Biblia dice que en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Hay un punto de partida. Jerusalén era la nación de ellos, era su casa, su tierra. Había que comenzar por ahí. Creo que el primer arraigo para comenzar la predicación es la familia, los hermanos, los primos, los hijos, la esposa, el esposo, los amigos, el entorno, el barrio, la cuadra, el trabajo, los compañeros de estudio del colegio, de la universidad, los compañeros de trabajo, en todo lugar y en todo tiempo. Evangelizar hay que hacerlo en todo tiempo. No existe un tiempo específico. No, es que nada más es los lunes o es que nada más es los viernes. No, en todo tiempo. En todo momento que haya una oportunidad,
de compartirle este precioso mensaje que nos salvó a nosotros, es un buen tiempo para hacerlo. Ya sea a la hora del almuerzo, a la hora de un café que alguien nos invitó, en todo tiempo. Ha sido una tremenda bendición y de nuevo, gracias a la pastora Nancy Salón y muchas bendiciones.